Bueno, vamos al momento de la palabra de Dios. Ya hemos hablado, este es un culto muy especial y vamos a ir ahora a la palabra de nuestro Señor. Ya hemos venido hablando también, estamos en una campaña de ayuno y de oración y de alguna manera también los temas que venimos trayendo estos domingos pues tienen que ver un poco con ello. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia y vayas al Evangelio de Mateo, al capítulo 4, a los versículos del 1 al 11. Quiero aclarar algo. Ya les digo, todo es nuevo. Ahora los domingos por la tarde. Habitualmente no pasará esto. Esta mañana predicó el pastor Esteban Irving y en la tarde lo estoy haciendo yo. Generalmente en el culto de mañana y en el culto de tarde estará el mismo predicador, a no ser que las circunstancias o cosas, digamos, recomienden otra cosa. Hoy lo vamos a hacer así. Me he permitido la licencia también de cambiar el texto bíblico porque el pasaje que se predicó en la mañana está en los 3 evangelios sinópticos y en la mañana se predicó el pasaje de Lucas y hoy vamos a predicar en la tarde el pasaje de Mateo. Está, como digo, en el capítulo 4 y son los versículos que van del 1 al 11. Hay una costumbre que tenemos, y yo quiero que sea tanto en la mañana como en la tarde, y es que si tú no tienes la Biblia o si ves a alguien a tu lado que no la trajo o no la tiene, compartas la palabra de Dios porque es lo más grande que se puede compartir, lo más hermoso con la persona que tengas ahí a tu lado. Así que este es el momento. Si ves ahí a alguien que no tiene para seguir la lectura, por favor, acompáñale. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer entonces juntos. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Inclina tu rostro. Vamos a orar unos instantes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu testimonio, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que tú has venido a hacer por nosotros y para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque como ahora adorábamos y cantábamos, tú abriste el camino que estaba cerrado a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones. Y fuiste tú en la cruz del Calvario, vertiendo tu sangre por nosotros y nuestro lugar, que lo abriste. Gracias, Señor, porque podemos venir aquí a escuchar tu palabra, porque podemos congregarnos con libertad. Te pedimos, pues, Padre Santo, que este sea un tiempo de mucha comunión contigo. Te pedimos, Señor, que este sea un tiempo donde podamos sentirte, donde tú puedas hablarnos, donde, Señor, no oigamos otra voz que no sea la tuya, Padre Santo, porque eso queremos, Señor, escucharte a ti. Queremos, Señor, que seas tú quien nos toque, quien nos ministre. Que así sea, Padre, te lo ruego con todo el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, miren, este pasaje, por encima de cualquier otra cosa, nos muestra la victoria de nuestro Señor Jesús, una vez más, sobre su adversario, sobre Satanás. Victoria que no podía ser de otra manera, porque
Jesús le vence aquí, al comienzo de su ministerio. Jesús volvería a vencerle en la cruz del Calvario, resucitando y venciendo la muerte también. Y la palabra de Dios es bien clara y bien taxativa. Llegará el día, está escrito en el libro del Apocalipsis, llegará el día que esa victoria ya será completa, porque el diablo, el enemigo del Señor, será eliminado totalmente. Así que es un pasaje de ánimo y de exhortación y de alegría para nosotros, porque con la victoria del Señor está también la nuestra. Así ha sido. Ya que Él pagó por nosotros en la cruz, la victoria de Él es también la nuestra. Vamos a profundizar después en todo eso, pero yo quisiera que fuéramos parándonos en algunos detalles de este pasaje, porque estamos también en medio de una campaña de ayuno y de oración. Estamos también en medio de un tiempo de mucha búsqueda de Dios, de un tiempo importante como lo era este para nuestro Señor Jesús. Y bueno, uno podría preguntarse, ya parando a analizar un poco, oye, qué manera tan curiosa esta de comenzar el ministerio público de nuestro Señor. Inmediatamente antes Jesús había sido bautizado para que se cumpliera la Escritura por Juan el Bautista. Inmediatamente antes se habían abierto los cielos y Dios el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así empezaba, de alguna manera, el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Encontramos en los evangelios que Él ya había hecho algunas señales, algunos prodigios desde bien niño. Ustedes saben, muchos de ustedes conocen la Escritura, aún de niño se escapó un tiempo y asombraba a los propios rabinos y maestros ahí en el templo hablando la palabra de Dios. Aún en las bodas de Canaán, cuando su madre le pidió que ayudara a aquellos novios que se habían quedado sin vino, Jesús la miró y seguramente por amor también a ella le dijo, mujer, ¿qué quieres? Aún no ha llegado mi hora. Se refería, aún no es el tiempo de que yo empiece mi testimonio público, pero aún así hizo aquel milagro que conocemos de convertir el agua en vino. Ahora, verdaderamente estaba empezando su ministerio público delante de todos. ¿Y cómo empezaba? Bautizándose, como hemos dicho, para que se cumpliera la Escritura, pero inmediatamente después encontramos que la palabra nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó por 40 días y 40 noches. Ay de nosotros, yo vengo ayunando de algunas cosas y me parece todo un sacrificio y un esfuerzo. Jesús ayunó, ayuno completo, por 40 días y 40 noches. Y se nos dice que le visita un personaje, que después vamos a entrar más en eso. ¿Por qué comienza así Jesús? ¿Por qué? Bueno, realmente no podemos estar seguros del todo, porque miren, era imposible que el diablo pudiera vencer en tentación a nuestro Señor Jesús, porque Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Porque Jesús les dijo a los discípulos y lo demostró, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús estaba lleno de Dios. Es verdad que Jesús se había encarnado, se había despojado de sí mismo y había tomado forma de siervo. Tal vez, porque encontramos que tuvo hambre, tuvo sed, que padeció ciertas necesidades como nosotros. Pero Jesús también era Dios y era imposible que el diablo le venciera. ¿Por qué empezar así? Bueno, tal vez el diablo no lo sabía y quería tentarlo. Tal vez nuestro Señor quería dejarnos un ejemplo maravilloso, porque la Escritura luego diría de Él, fue tentado y probado en todo, como nosotros, como tú y como yo, pero no se encontró pecado alguno en Él. Como fuere, Jesús comienza apartándose y buscando un retiro ahí en el desierto y ayunando por 40 días. Tal vez también pudiera ser por lo que venía después. ¿Qué venía después? Pues ni más ni menos que la gran comisión de nuestro Señor, el gran llamado. Él se había encarnado y estaba aquí con un propósito, con una comisión que cumplir. Y era el propósito más grande y más importante de todos. Porque vuelvo a decir, con su victoria estaba la nuestra. Así que tal vez
eso venga también a avalar un poco por qué en determinados momentos que son bien trascendentes e importantes en nuestra vida, es bueno orar y clavar la rodilla y buscar de Dios fuertemente y, ¿por qué no?, acompañarlo también con el ayuno, Varón experimentado en quebranto, tentado y probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús, sin embargo, también experimentó en algunos momentos grandísimas presiones, no en vano. Vuelvo a decir, el futuro de toda la humanidad estaba sobre sus espaldas en esos momentos. Tal pudo ser así mucho tiempo después, cuando allí, en el Huerto de los Olivos, poco antes de que fuera prendido, poco antes de que llegara el momento del Calvario, se nos dice en uno de los evangelios que Jesús sudó sangre. ¿Puedes imaginarte eso? Lo que estaría viviendo en aquel momento también y la tensión que él estaría viviendo. Como fuere, Jesús tuvo momentos así a lo largo de su vida. También encontramos en los evangelios que cuando había de seleccionar, de llamar a aquellos 12 hombres, a aquellos discípulos con los que iba a comenzar su tremenda obra, con los que iba a comenzar a cambiar todo el mundo y a fundar su iglesia, pasó toda la noche orando y buscando de Dios. Así que nosotros a veces somos bien osados cuando apenas oramos, cuando pasamos por nuestras decisiones, cuando pasamos por nuestros grandes debates que tenemos internos de qué hacer con mi vida, de qué hacer con mi matrimonio, de qué hacer con mis hijos, de qué hacer con mi futuro profesional o con mis estudios, y pasamos bien rápido por alto, sin buscar de Dios, sin arrodillarnos, sin orar. Bien osados, porque si Jesús, siendo quien era, tenía estas disciplinas y las ponía en práctica, ¡wow! ¿Qué será de nosotros? Cuánto más nosotros que somos pecadores y que somos débiles, cuánto más nosotros necesitaremos buscar la oración y en muchos momentos también el ayuno y buscar de Dios. Así que encontramos aquí que hay alguien que se presenta rápido, un enemigo, alguien que se opone a nuestro Señor. Porque lo tenemos. Así que seguramente Satanás, el diablo, sabedor también de la importancia y de la trascendencia del momento, se presenta ya para tratar de tentar a nuestro Señor, para tratar tal vez de desviarlo de su propósito, de confundirlo, de engañarlo, aunque como digo, era imposible que lo lograra. Pero ahí está él. Y esto es interesante también para nosotros hoy, porque si Jesús venció y su victoria es la nuestra, si Jesús tiene un enemigo, pues tú y yo también tenemos un enemigo. Y si fue capaz de presentarse para tentar al mismo Dios, al mismo Jesús, no te quepa duda de que también lo va a hacer contigo y conmigo. Ya lo está haciendo. Él va a tratar de hacer lo mismo. Intentará desanimarnos, perturbarnos con todo tipo de tretas y artimañas. Pablo escribió en su carta a la iglesia de los tesalonicenses que trató de ir a verlos una y otra vez. He tratado de ir a veros una y otra vez, pero el diablo me estorbó. Hay uno que se va a presentar a estorbarte. Hay uno que se va a presentar a desanimarte. ¿Estorbarte en qué? ¿Desanimarte en qué? Pues ni más ni menos que en lo mismo que estaba intentando con Jesús, en cumplir tu llamado, tu obediencia y tu seguimiento a nuestro Dios. Porque miren, todos nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos una gran misión, un gran llamado. ¿La recuerdan? La dio el propio Señor Jesús. Toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es un llamado general para todo cristiano, para ti y para mí, para todos. Y por supuesto, como hijos también que somos de Él, cada uno de nosotros tenemos también llamados específicos. Eso es
lo que por encima de todo va a intentar estorbar el diablo en tu vida. Va a intentar desviarte, va a intentar agotarte, confundirte, desanimarte, para que dejes de seguir a Dios, para que dejes de servirle, para que te desvíes de tu propósito. Así que su estrategia principal con nosotros es hacernos dudar de quiénes somos, de lo que creemos, es decir, poner en duda nuestra fe y así debilitarnos. Miren, 2 de estas 3 tentaciones comienzan diciendo, si eres el Hijo de Dios, así le dice el diablo a Jesús, cuando sabía perfectamente quién era. Pero le dice para sembrar la duda. Bueno, si eres el Hijo de Dios, y me encanta porque nuestro Señor le responde 2 veces diciendo, escrito está. Donde Él siembra duda en tu vida, nuestro Dios siembra certeza. Y es así como nosotros tenemos que actuar también. Él está, dice la palabra, como león rugiente, mirando a ver quién está más débil. Y eso es lo que intenta explotar, nuestras debilidades. Por eso es que se presenta al Señor y la primera de las tentaciones es pedirle que convierta las piedras en pan. Bueno, ya hemos leído, lógicamente, después de esos 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre. Y ahí se apareció el tentador. Oye, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Evidentemente, Jesús tenía el poder para eso y para mucho más. Evidentemente Jesús podía pensar, ¿por qué no? Estoy justificado delante de Dios, puedo hacerlo, tengo el poder y tengo libertad para actuar, pero no era así. Porque nuestro Señor quería sujetarse a Dios por encima de todas las cosas. Todos podemos identificarnos con esto, porque cuando nos quitan algo, aunque sea el médico, por prescripción médica, ¿cuánto es que nos cuesta, no es verdad? Lo que antes no valorábamos apenas, ahora que me lo quitaron, se convierte casi en lo más deseado para mí. ¿Cuánto más si me lo quito yo, por voluntad propia, por ejemplo, en un ayuno? Es como si pudiéramos pensar, ¿sabes qué? Mi necesidad lo justifica todo, así que si lo quiero, lo tomo. Pero no fue así con nuestro Señor, no fue así. Intentó también que usara su propio poder para desobedecer a Dios. Miren, la Escritura dice que Él había sido llevado, nuestro Señor, por el Espíritu Santo, pero obviamente también bajo su voluntad. Este ayuno, este apartarse y recogerse y buscar de Dios no era algo impuesto, sino también autoimpuesto por Él mismo. Era algo voluntario. Y lo había hecho para servir y agradar a Dios. Así que romper voluntariamente ese ayuno, ese tiempo, significaba desobedecer a Dios, pecar contra Él. Y también, de alguna manera, tal vez, cierto fracaso personal. Y eso le encanta al diablo. Le encanta que decepcionemos a Dios. Nos tienta para que caigamos en sus mentiras y así hacer daño al corazón de nuestro Padre. Y por supuesto, viene a hacerlo también para hacernos sentir mal, culpables, abatidos, decepcionados, fracasados, al ser conscientes de haberle fallado a nuestro Dios. Jesús combatió esa tentación con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me encanta esto. Porque Jesús vino a decir, ojalá tú y yo podamos decir lo mismo en situaciones parecidas. Puedo pasar unos días sin comer, pero no puedo estar ni un solo momento alejado de Dios. Tiempo más tarde, Jesús sería mucho más enfático y diría, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra que me encomendó. Qué hermosas palabras. Mi comida, mi prioridad, lo que me alimenta, lo que me da vida, de verdad es obedecer a Dios. Es cumplir con lo que Él me pide. Es terminar las cosas que Él me encarga. ¿Cómo no iba a ser fuerte la determinación de nuestro Señor? No tenía nada que hacer Satanás con Él. Nada ni nadie lo iba a apartar del cometido por el que había venido. Esa era su prioridad, su vida, su deseo, su determinación, obedecer a Dios, completar lo que le había pedido. Qué hermoso. Ojalá nosotros podamos también, llenos del Espíritu Santo,
ponerle el mismo empeño y la misma voluntad. Porque mira, si tú has decidido voluntariamente en este tiempo ayunar de algo y buscar al Señor, no dejes que nada ni nadie te lo impida y completa ese tiempo. Por amor a Dios, por sujeción y por obediencia. Como ese regalo que tal vez está en tu corazón darle a tu cónyuge o a tus hijos o a tus padres, los jóvenes, y vienes por tiempo preparándolo, guardándolo, y lo guardas con celo, con amor, con mimo, y no vas a consentir que nadie te impida, llegado el momento, entregarlo y dárselo. Que nadie te haga fracasar en el empeño. Jesús amaba a Dios de esa manera y se sometía a Él de esa forma y no concebía por nada del mundo apartarse ni por un momento de sus designios y de su camino. Continuó el diablo con sus tentaciones. La segunda de ellas dice que le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre lo más alto, sobre el pináculo del templo. Allí le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque como dice la Escritura, y en verdad estaba en la Escritura, pero el diablo también es experto en sacarla de contexto y en manipularla. Le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. De alguna manera, el diablo también busca con nosotros lo mismo. ¿Saben qué? Busca que pongamos a prueba a Dios muchas veces de forma caprichosa. Y aún me atrevería a decir, a veces de manera orgullosa y ostentosa. Voy a explicarme. Dietrich Bonhoeffer era un tremendo mártir cristiano que escribió, teólogo, pastor. Él murió en un campo de concentración alemán, siendo alemán también, porque se opuso al imperio nazi o a la dictadura nazi. Él avalaba un dicho, un escrito, un libro que lo llamaba la gracia barata, que viene a ser algo así como, bueno, como yo soy cristiano y Dios me ama, Él me lo tolera todo. Puedo perfectamente romper el ayuno por cualquier motivo que Él sabrá comprender o entender. Y claro, los que piensan así no se quedan ahí, sino que van mucho más allá y van diciendo, bueno, puedo perfectamente desobedecer a Dios y meterme en este negocio que es bien turbio y que tiene recovecos que no parecen nada legales. Puedo hacerlo. O puedo iniciar esta relación con una persona que no es cristiana en yugo desigual. O si lo necesito me puedo llenar de préstamos y endeudarme hasta arriba. No pasa nada. Porque cuando las cosas se pongan verdaderamente mal, cuando llegue el momento, Dios vendrá a sacarme del entuerto. Él vendrá a rescatarme. Y eso es tremendo, porque como dijo el pastor esta mañana también, así es que muchos cristianos reniegan de Dios, porque se meten en infinidad de problemas, porque desoyen la palabra de Dios, pero luego, sin embargo, le exigen a Dios que los saque de ellos. Y yo te pregunto, ¿qué tal para los que somos papás si nuestros propios hijos actuaran así con nosotros? Si a pesar de lo que les enseñamos en casa, de lo que les decimos, de lo que les damos, ellos constantemente estuvieran en la calle poniéndonos a prueba y haciendo lo contrario, y tuviéramos que estar cada día yendo a buscarles a la comisaría de repente, a sacarlos de allá, a pagar sus deudas, a, digamos, resolver todos los conflictos que ellos van haciendo. Pues los consideraríamos, supongo, inmaduros, egoístas, maleducados, ingratos. Desde luego, no estarían cumpliendo con honrar a padre y a madre. Matthew Henry, otro escritor cristiano, dice, hay quienes al haber obtenido la persuasión de que Cristo puede y quiere salvarlos de sus pecados, son tentados a presumir que les salvará también en sus pecados. Dicho de otra manera, miren, Dios perdona nuestros pecados y eso porque quiere, por su gracia y por su misericordia, pero no tiene por qué librarnos de sus consecuencias. La palabra de Dios dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Aquello mismo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Y el diablo buscaba aquí que nuestro Señor tentara gratuitamente
a Dios. De alguna manera también buscaba que fuera un pecado de orgullo y de ostentación. Lo llevó a lo más alto del pináculo, allí donde toda Jerusalén te vea, tú que has venido primeramente a por los hijos descarriados de la casa de Israel. Allí donde todos te vean, lánzate, para que cuando vengan los ángeles y te recojan, quede bien claro quién eres tú. Vanaglóriate de quién eres, muéstrate. Claro, nuestro Señor no iba a caer en estas cosas, porque es nuestro Señor. Pero cómo que caemos nosotros, ¿no? Con qué facilidad que nosotros también nos llenamos con esto. Orgullo, ostentación, vanagloria. Porque miren, a veces, si bien nos hacemos cristianos, al poquito tiempo ya de ser cristianos ya vamos como presumiendo de que somos mejores que los demás. Me junto con mi mismo grupo de amigos y como que yo voy más erguido, más derecho, mirándoles así un poco de reojo, como diciendo, yo estoy por encima de ti. Moralmente, éticamente estoy muy por encima de ti. Si entramos a servir en la iglesia, pues a veces nos vamos pavoneando para dejar bien claro a todos, para que nos vean bien, que nosotros contamos con el favor de Dios y con el favor del pastor y de la iglesia. Yo no soy como los demás hermanos de la congregación, como que Dios nos amara más a nosotros. Jesús incluso habló de esto en la propia disciplina del ayuno y de la oración. Por eso el Señor también condenó a los que denostaban, demacraban su rostro y lo desfiguraban y su apariencia para hacer notar que todos estaban ayunando. Gracias a Dios hoy no entró nadie por ahí medio desmayado y cayéndose con la ropa ahí medio quitada para que le preguntáramos, oye, ¿qué te pasa? No, que estoy ayunando desde hace un montón de días. Jesús también condenó a los que oraban a gritos en las calles, solamente para ser oídos y vistos por parte de todos. Qué bien que Jesucristo no funciona así, ¿no es verdad? Sino que Él premia la humildad sobre el orgullo, la modestia sobre la ostentación, como aquella ofrenda de la viuda, que fue exaltada por nuestro Señor, porque aunque era pequeña, era dada con todo el corazón, y porque aquella mujer dio de lo poco que tenía, todo lo que tenía. El Señor cambia nuestra propia vanagloria por la gloria para Dios. Por eso Él nos dejó dicho, cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabes qué? El que quiere impresionar al hombre, el que quiere ser visto de parte del hombre, pues ya tiene su recompensa, dice el Señor. Porque la gloria del hombre, déjame decirte, es bien efímera. Hoy somos algo en el trabajo, en el instituto, y mañana no somos nada. Porque la gloria del hombre es así, como el viento. Dijo el Señor, sin embargo, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Tal vez por eso nuestro Señor Jesús estaba en el desierto también. Tenemos la gran bendición de que los apóstoles dejaron en la Escritura este pasaje. Pero ¿cuántas veces dice la Escritura de los Evangelios que el Señor dejaba a los discípulos y se iba aparte a orar? ¿Qué momentos tan bellos y tan preciosos habrá experimentado el Señor ahí en lo secreto que nosotros no conocemos? Pero desde luego, lo que sí sabemos es que esta palabra se cumplió. Porque Él que se humilló, Él que se entregó por nosotros, Él que se fue a la muerte y muerte de cruz, fue exaltado a lo más alto por nuestro Dios. Por eso es que está sentado a su diestra. Así que Jesús le respondió otra vez con la Escritura. Escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Es tiempo de ayuno, es tiempo de oración, es tiempo de hacernos preguntas. Pregúntate, ahí donde estás. Yo quiero hacerlo también. ¿Estamos tal vez nosotros poniendo a prueba en algo a nuestro Señor? Piensa, ¿qué comportamientos que sabemos que no le agradan a Dios seguimos manteniendo? Porque pensamos que, bueno, a Él no le debe de importar tanto. ¿Qué actitudes
o decisiones seguimos tomando a conciencia de que chocan con la palabra de Dios, pero pensando que Dios aparecerá en el momento preciso para librarnos de sus consecuencias. ¿En qué áreas de nuestras vidas ya nos hemos acomodado, pensando que a nuestro Dios, aunque no le gustan, las pasará por alto? Esto es tremendo. Y debemos de buscar analizarnos delante de la palabra de Dios y delante de nuestro Señor. Porque miren, es verdad, Dios perdona al pecador, pero también dice la palabra que aborrece el pecado. Dios perdona al pecador, pero nos es necesario acercarnos a Él arrepentidos, confesando nuestras faltas y sobre todo pidiendo a Él ayuda para dejarlas atrás, para cambiar. Porque eso es el arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar de acción. Por último, ya Satanás va con la peor de las tentaciones, la más grave, la más hiriente y la más directa contra Dios. Y también, la verdad, la más grosera, por ser precisamente tan directa, tan abierta. Ya no venía envuelta en medio de medias verdades, la palabra sacada de contexto, engaños, subterfugios, no. Esta vez ya era totalmente frontal. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ajá, aquí tenemos ya la verdadera cara. No le importaba en absoluto si Jesús pasaba hambre o no pasaba hambre, no le importaba en absoluto refrendar de alguna manera delante de todos que Él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, no. Lo único que le importaba era que Jesús renegara de Dios y le adorase a Él. Y eso es exactamente lo único que sigue buscando a día de hoy, con todo hombre y con toda mujer. Se disfraza de falsa bondad, se ofrece a ayudarnos, prometiendo placeres, posesiones, que nos hagan sentir mejor, más importantes. De esa manera se gana el favor de los hombres y hasta la devoción de muchos de ellos. Pero, cuidado, porque no se presentará así tan abiertamente como lo hizo con Jesús, sino que con nosotros será mucho más sutil. Y muchas veces vendrá disfrazado o ocultado tras otras cosas, la mayoría de las veces. Por eso es que el apóstol Juan nos dejó escrito, escuchen, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestro amor, primero, más grande y más profundo, debe de ser, como lo era con Jesús, a Dios. A Dios en primer lugar. Jesús lo dejó bien claro también, no se puede servir a dos señores a la vez. No podéis servir a Dios y a las posesiones o a las riquezas, a las otras cosas. Jesús lo tenía perfectamente claro. Determinación, prioridad, amor por Dios, todo eso estaba bien claro en su vida desde el primer momento. Ya lo dijimos antes, Satanás nunca hubiera podido convencer a Jesús, no solamente por quién era Él, el unigénito Hijo de Dios, el Señor, el Mesías profetizado. También porque lo que le ofrecía a Jesús, y esto tiene más que ver también con nosotros, era ganar algo, los reinos de todo el mundo, que ya era suyo, que le pertenecía y le pertenece por derecho y por decreto divino. En el Evangelio de Juan se nos presenta a Jesús como el Verbo de Dios, en el que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es el Creador, es nuestro Señor. Así que ¿cómo iba a ofrecerle algo que ya era suyo desde mucho antes? Jesús lo dejó dicho, toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. De hecho, nos dice la palabra que será Jesucristo y no ningún otro el que habrá de juzgar a todos, vivos y muertos. El llamado por Jesús príncipe de este mundo, Satanás, nada podía ofrecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador y Señor de toda la creación, al que todas las cosas y seres vivientes le están sujetas, incluso el mismo diablo. Y miren, en ese mismo sentir,
en ese mismo sentimiento, pensamiento, en esa misma fe, deberíamos de hacernos fuertes también a nosotros mismos, porque no hay nada que este mundo o el príncipe que lo representa nos pueda ofrecer que se compare a lo que Dios ya nos ha dado y a lo que Él nos ofrece. El bienestar que este mundo nos ofrece es pasajero y bien efímero. No llena ni satisface nuestros vacíos interiores. Los tesoros y las riquezas que aquí se nos ofrecen habrán de ser comidas por la polilla y se quedarán aquí cuando nosotros vayamos. Nuestro Señor nos invita a hacer tesoros allá en el cielo, donde están a resguardo de la polilla, del ladrón, de corromperse y de ser bien guardados. Mientras que Dios nos ofrece a través de Jesús gozo y paz verdadera para siempre y por la eternidad, el mundo solo nos ofrece cosas bien efímeras y pasajeras, que a la verdad no llenan. Pueden satisfacer por un tiempo, pero poco tiempo después uno queda igual de vacío y sin sentido. Además, Jesús nos dejó dicho en el Evangelio de Lucas, se lo dijo a aquellos discípulos que lo dejaron todo por seguirle, para que tú y yo cobremos ánimo también cuando dejamos alguna cosa por Él. De cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa o padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos y amigos que hoy están aquí, no equivoquemos nuestras prioridades, ni nos perdamos en los deleites y placeres de este mundo. Jesús también nos dejó dicho, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu eternidad? ¿Cuánto vale tu verdadera paz, tu verdadero gozo? ¿Cuánto vale tu comunión con tu Creador, con tu Señor? Para Jesús valía tanto, tantísimo, que se entregó a sí mismo por ti y por mí ahí en la cruz. Así que Jesús fue bien enfático. ¿Sabes qué? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este es el gran debate. Este es el gran debate con el que nos enfrentamos diariamente, porque amamos a Jesús. Miren, es imposible. Si uno de verdad se acerca a Jesús y a su cruz, y se acerca un poco sin prejuicios, y se acerca de verdad con el corazón abierto, diciendo, está bien, Señor, háblame que yo te voy a escuchar, es imposible no amarle. Porque es tan precioso, es tan hermoso, es tan digno de honra, que es imposible no amarle. Pero el debate está más allá. ¿Le adoramos de verdad? ¿Somos capaces de obedecerle? ¿Somos capaces de seguirle, renunciando aún a muchas cosas, a muchas otras cosas? En verdad muchas veces no. Y esto es así, porque somos pecadores y Jesús lo sabe. Pero esta también es una cuestión del corazón, del corazón. El propio Señor Jesús nos lo dejó dicho. Allá donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Es una cuestión de hacerle a Él nuestro tesoro. Y tu tesoro debe ser lo más valioso en esta tierra y en este mundo. Señor, yo quiero que tú seas lo más valioso para mí. Yo quiero que tú seas, por lo tanto, el centro, lo que mueve mi universo, lo que mueve mi vida, lo que mueve mi matrimonio, lo que mueve mi familia, lo que mueve mis hijos, lo que se mueve en esta mi iglesia. Eso es. Eso es. Ni aún así seremos perfectos, porque solamente hemos sido justificados, porque Cristo, el único santo y perfecto, nos justificó delante de Dios. Pero si nosotros conseguimos entregarle de verdad al Señor nuestro corazón, convertirlo a Él en nuestro tesoro, también dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento en el poder del Espíritu Santo también va a cambiar para honrar a Dios, para honrar a Dios. Y todo eso es lo que tiene que ver también con este tiempo, con el tiempo del ayuno y de la oración. Para decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo te amo y te quiero. Y quiero tener un encuentro contigo en este tiempo. Un encuentro especial, un encuentro trascendente. Es decir, que me sirva,
que cambie mi vida, un encuentro donde tú me hables, donde si es necesario también me exhortes, me regañes y me digas qué cosas debo de cambiar. Porque tal vez yo solo no pueda, pero como en este pasaje ha quedado demostrado, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si tú se lo pides y si tú le invitas a tu vida, prepárate, porque grandísimas cosas van a pasar y grandes cambios van a haber. Van a haber. Este es un tiempo de ayuno, para que le busques, para que le pidas. ¿Cuántas veces y cómo me duele a veces escuchar eso? Nosotros como cristianos decimos, yo soy así y no voy a cambiar. Qué fuerte palabra es esa. Qué fuerte palabra es esa. Porque nosotros en verdad sí somos pecadores, pero sí que debemos y podemos cambiar rindiéndonos a nuestro Señor y entregándonos a Él y diciéndole, Señor, haz que yo mengüe para que tú crezcas, haz que yo no viva para que Cristo sea el que vive en mí. Y ese es también el gran objetivo que tenemos como cristianos y como iglesia. Quiero terminar haciendo una breve exhortación también a nuestro deber como iglesia. Mira, ese es el importantísimo y trascendente mensaje que nosotros tenemos que dar. Ese es el objetivo también de este segundo culto. Queremos honrar a Dios por encima de todas las cosas. Queremos predicar a nuestro Señor. Queremos traer a personas aquí que se están debatiendo y luchando, que están de repente cayendo en las manos del tentador, en muchas otras cosas. Queremos decirles que hay victoria en Cristo, nuestro Señor. Así que cobremos ánimo, pidámosle al Señor en este tiempo que hemos iniciado, de búsqueda intensa de Él, que nos hable, que nos muestre, que nos diga qué es lo que quiere. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros ya sabemos lo que queremos, ¿no? Nuestros proyectos, nuestras metas son bien conocidas. La palabra dice que aún no está la palabra en tu boca cuando el Señor ya la conoce. No hay nada que a Él se le pueda ocultar. Más bien el lado débil es el contrario. Agudicemos nuestros oídos espirituales y nuestros ojos para en este tiempo encontrarnos con el Señor y ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te bendecimos y te alabamos porque con tu victoria sobre el diablo, sobre el hombre fuerte, pues también vino la nuestra, Padre. Gracias, Señor, porque allá donde nosotros no llegamos, tú llegaste, Señor. Aquello que nosotros no podíamos hacer, volver a amistarnos con Dios, el ser de verdad, Señor, justos delante de nuestro Dios, pues tú lo hiciste. Gracias, Señor, por tu grande amor. Gracias, Señor, también por tu grande sacrificio. Señor, permite que podamos también por amor a ti, sacrificar cosas también, Señor. No solamente pequeñas cosas, ayunos, tiempos, sino también las grandes cosas. Señor, tú sabes lo que hay en mi vida, lo que hay en la vida de cada una de estas personas que te está haciendo daño, que no es de tu agrado. Señor, cueste lo que cueste el día de hoy, háblanos. Permite, Señor, que tengamos la fe, el amor, la fuerza de poder, Señor, quitarlo y entregártelo a ti. Señor, al menos permite que podamos orar de verdad, de corazón, diciéndote, Señor, yo soy incapaz de quitármelo. Es demasiado fuerte para mí, pero te suplico y te pido que lo hagas tú. Cueste lo que cueste, arráncamelo, Señor, aunque me duela. Porque si es algo que no te agrada, si es algo, Señor, que está en contra de tu voluntad, yo te amo más a ti.
Y yo quiero, Señor, estar en tus caminos, servirte y honrarte porque te amo. Señor, que este tiempo para cada uno de nosotros sea un tiempo así, donde callemos y te escuchemos a ti. Donde podamos decirte, Señor, ¿cómo puedo amarte mejor? Señor, ¿cómo puedo honrarte y servirte mejor? Háblanos, Cristo Jesús. Somos tu pueblo, somos tus ovejas. Tú eres nuestro. Señor, que se caigan orgullos, Padre, que haya quebranto, que haya humillación delante de ti. Sí, Señor, derrama de tu gloria, Padre Santo, en esta tu iglesia, en toda tu iglesia, Señor. Te amamos, Señor. Señor, que hoy podamos salir de aquí diciendo, Padre, yo te amo más a ti que a ninguna otra cosa. Así que, Señor, hoy tomo la firme decisión de hacer mía esta palabra que tantas veces quizás he repetido, pero hoy quiero de verdad ponerla por obra y por práctica. Señor, quiero buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia. Quiero primeramente buscarte a ti y solo a ti, y confiar en que lo demás, conforme a tu voluntad, vendrá por añadidura. Aleluya, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre bendito. Amén.